Vamos a dar la bienvenida a la licenciada Rina Flores del Ministerio de Educación de Guatemala. Rinita, buenos días. Buenos días a cada uno. Nuevamente un gran honor estar compartiendo con ustedes, con los maestros que nos emocionan con esos saludos de cada lugar de nuestra bella Guatemala, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio y quisiera en primer lugar pues enviar un saludo que nos traslada la señora ministra de Educación, la licenciada Claudia Ruiz de Casasola. Y, y como hemos venido diciendo en estas sesiones que hemos tenido, el aprendizaje de la Shoah, el aprendizaje sobre el Holocausto, conocer estos acontecimientos, siempre va a ser de relevancia y sobre todo para el Ministerio de Educación. Así que agradecemos mucho al Centro de Investigaciones y a Hadinunu, con sede en París, a nuestra querida Renata, que ya tuvimos el gusto este año de conocernos, que tuvimos todavía la oportunidad de tener nuestro Congreso Latinoamericano de Maestros, y pues la investigadora Renata nos acompañó. Tuvimos el gusto de escuchar su charla, de escuchar su conferencia, y hoy no va a ser la excepción. Yo sé que los docentes se van a ir muy entusiasmados con el nivel de aprendizaje que vamos a tener. Así que muchas gracias a Yahadi Nunum, a Renata, por supuesto a Museo del Holocausto en Guatemala, que ya tenemos varios años de estar colaborando y haciendo coordinaciones interinstitucionales guiadas hacia los docentes, hacia los estudiantes, y hemos logrado ver esa semilla, ¿verdad? Y los frutos de esa semilla. Así que muchas gracias a la comunidad judía de Guatemala, que siempre también está presente, apoyándonos, creyendo en todo este proceso. Y a aquellas otras instituciones, ¿verdad? Que de una u otra manera también nos apoyan para que este programa de modalidad virtual sea una realidad y tenga el éxito que está teniendo, ¿verdad? Repito, uno se emociona de escuchar a tantos maestros de allá de Huehuetenango, de Amatitlán, de acá de la capital, de Sololá, de Quiché, y eso habla muy, muy bien de su interés por el aprendizaje, por aprovechar estos días de confinamiento, de resguardo, y sin embargo ellos siempre motivados, proactivos y siempre adelante. Así que gracias a cada uno, gracias al motor. Yo creo que es uno de los motores más importantes para nuestra DGK, de nuestra dirección, que es son las direcciones departamentales de educación, las 26 que se encuentran a nivel nacional, quienes hacen posible a través de sus profesionales enlace que los maestros tengan este camino hacia el conocimiento. Gracias a ellos por ser como les repito, esos engranajes para que esto sea posible. Así que para muestra tenemos más de 800 participantes el día de hoy, y yo sé que va a seguir aumentando. Gracias entonces a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo y a seguir aprendiendo. Gracias, Rinita, muy fina. Obviamente todo este ciclo no sería posible sin el esfuerzo y la ayuda de tantas personas, y realmente la comunidad judía de Guatemala ha sido uno de los pilares que siempre ha estado apoyándonos, que siempre ha estado con nosotros, y en esta oportunidad pues es el director de la comunidad judía de Guatemala, Ilan López, quien ha estado con nosotros en otras ocasiones. Bienvenido, Ilan, muy buenos días. Muchas gracias, Ángel. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Para nosotros como comunidad judía de Guatemala es un placer poder seguir acompañando este ciclo de charlas que el museo ha organizado. Una tras otra hemos tenido un éxito muy grande, y eso, como decía Rina, demuestra el compromiso que tienen los educadores guatemaltecos de seguir aprendiendo y seguir transmitiendo esta etapa tan oscura de la historia, no solamente del pueblo judío, sino de la humanidad entera, que conocemos como el Holocausto. Para nosotros es un
un gran honor contar con la presencia de todos ustedes, ser parte de este hermoso país, Guatemala, que abrió las puertas a esta comunidad hace más de 100 años y que durante todo este tiempo ha sido realmente un amigo del pueblo judío y del Estado de Israel. Y ese amor se ve retribuido con el compromiso que tiene la comunidad siempre para con la sociedad guatemalteca. Y esperamos que estas charlas sean uno de esos ejemplos de ese compromiso, de esos puentes de amistad que estamos construyendo entre nuestros pueblos, entre nuestras sociedades, y que podamos seguir estando acá, dándoles a ustedes las herramientas que necesitan para transmitir la historia, para poder educar a sus jóvenes, a sus estudiantes, sobre estos acontecimientos tan importantes. De nuevo, muchísimas gracias al Ministerio de Educación por su compromiso constante. Guatemala es uno de los únicos países en la región en la que existe esta alianza tan importante con el Ministerio, en el que desde el 2016 el Holocausto, lo que conocemos como la Shoah, forma parte del pensum obligatorio de Guatemala, y para nosotros como comunidad eso es un gran orgullo. Y muchísimas gracias, Ángel, al Museo del Holocausto en Guatemala por el esfuerzo que han hecho reinventándose durante la pandemia y abriendo estos espacios en los que ya, desde que Rina empezó a hablar hasta que yo estoy hablando, ya subió 100 personas más el número de participantes, vamos por 900. Imagínense, 900 personas pudiendo escuchar esta historia, aprender tanto. Para mí es una bendición contar con aliados como ustedes. Así que muchísimas gracias y espero que todos tengan una mañana provechosa. Desde la comunidad estamos a la orden para ustedes. Pueden ponerse en contacto con nosotros. Voy a escribir el mail en el chat ahorita. No duden en contactarnos si les podemos ser útiles en algo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ilan. Te agradecemos profundamente a la comunidad, ¿verdad? Y a todas las personas que hacen posible esto, al Ministerio de Educación, por supuesto. Yahad Nunum como organización, pues lógicamente también tiene un papel muy preponderante, puesto que es el creador del Museo del Holocausto en Guatemala. Obviamente yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades, y creo que el que Guatemala haya sido el país elegido para fundar el Museo del Holocausto, pues tiene una razón histórica, ¿verdad? Hemos sido hermanos desde el final de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, y seguimos siéndolo y seguimos viéndolos como tales. Les agradecemos infinitamente todo esto. Y por supuesto tenemos la presencia del señor Emanuel Fogte, director operativo de Yahad Nunum. Y pues vamos a escuchar sus palabras. Emanuel, ¿quieres que traduzca? Puedo traducirlo acá, no tengas pena. Thank you. Thank you very much. Can you hear me? Claro que sí. Yes, wonderful. I can. Wonderful. First of all, thank you very much to Licenciada Rina Flores from the Ministry of Education, and to Ilan Lopez, Director of the Jewish Community. Me gustaría agradecer antes de todo agradecer a la licenciada Rina Flores del Ministerio de Educación de Guatemala y al señor Ilan López, director de la Comunidad Judía de Guatemala, por hacer este ciclo de conferencias posible. They've been with us since the beginning of our work in Guatemala, and we're very, very grateful for that, and we're looking forward to working with them for many years. Gracias por su constante apoyo al trabajo desempeñado en favor de nosotros, por su alianza, por su apoyo y por todo el trabajo hecho a nuestro favor. Muchísimas gracias. Allow me just to say a few words about the organization itself that you briefly described, Ángel. Sí, permítame decir unas pocas palabras acerca de la organización misma como una introducción para la conferencia. Yahad Nunum. 3 words that might sound a little complicated. Yahad Nunum son 3 palabras que podrían sonar complicadas, significando juntos en uno. They mean together in one, right? But I would like to use 3 other words to make our mission clearer. Me gustaría utilizar 3 palabras más para dejar nuestra misión más clara para ustedes. The first word is
investigate. La primera Please. palabra es investigar. Perdón. Sorry. No, please, I said investigate, not research. Por favor, no notemos la diferencia de que no estoy hablando de la investigación en carácter pasivo de papel, sino de investigar realmente de manera activa. The word investigate comes from the Latin root follow the footsteps. Investigar deriva de las palabras latinas que literalmente significa seguir las huellas. And that's what we do. We follow the footsteps of forgotten victims of mass crimes around the world, and especially in Eastern Europe, the footsteps of Jewish victims. Esto es lo que hacemos, seguimos las huellas de las víctimas olvidadas de los crímenes masivos alrededor del mundo, y hoy les guiaremos en las huellas de las víctimas judías del Holocausto perpetrado en Europa del Este. After investigate, the second word is educate. Sí, la segunda palabra a utilizar es educar de manera formar, instruir. We believe that a truly life-changing education on the topic of violence, especially, can only come from field experience. Creemos que una educación que cambia la vida real en el tema de la violencia puede solamente venir de una experiencia en el trabajo de campo. In a sense, when we teach, we also investigate, we also follow the footsteps. En un sentido, cuando enseñamos también investigamos. Whether in the classroom or in the museum or here online, we follow the footsteps of the victims to understand the crime and stand against crime. Guiamos a los educadores, estudiantes y público en general sobre las huellas, sobre las mismas huellas de las víctimas, ya sea que éstas se desarrollen en las aulas, en el museo que fundamos en Guatemala, o algunas veces literalmente cuando traemos grupos a Europa del Este para estudiar los crímenes en los sitios mismos en que acaecieron. The third word and the last one is engage. Y la tercera palabra y última palabra es atraer, atraer la atención. Knowledge is key, we all agree, but it does not stop violence by itself. El conocimiento es la clave, todos estamos de acuerdo en ello, pero esto no detiene la violencia por sí misma. This is why in our teaching, what we aim at is to make people aware of the right moment, the right place to stand up against hate crimes. Por esta razón, para nosotros la enseñanza tiene como objetivo identificar el lugar exacto, el momento exacto para actuar y enfrentarnos a los crímenes de odio. So 3 words. Now, when people ask you, what does it mean, Yahad Inunum, you have the answer. It means investigate, educate, and engage. De esta manera, si alguien les pregunta qué hace Yahad Inunum, pues Yahad Inunum significa investigar, educar, formar y atraer la atención acerca de estos crímenes. Yahad Inunum is also an organization made of people. Yahad Inunum está formada por personas, por supuesto. Highly experienced and engaged people. Personas altamente experimentadas y comprometidas en esta causa. One of them is the key speaker that you will hear today. Una de ellas es nuestra conferenciante del día de hoy y me gustaría decir algunas palabras acerca de ella. Yes, I will say a few words about Miss Renata Skunchik. Es la investigadora Renata Skunchik. As I said before, for us teaching, it's transmitting our experience. Como mencioné anteriormente, enseñar para nosotros significa transmitir nuestra experiencia directa derivada de la investigación de campo. And this is what Mrs. Renata Skunchik is going to do today for you all. La investigadora Yahad Inunum Renata Skunchik es una de nuestras investigadoras y realiza trabajo de campo para reunir las pruebas fidedignas del Holocausto. She participated in 24 research trips, most of them in Poland,
Ha participado en 24 viajes de investigación, mayoritariamente en Polonia. She was a team leader in several of them and also conducted research in Ukraine and Moldova. Fue jefe de equipo en varios de ellos y también condujo investigaciones en Ucrania y Moldavia, un país al sur de Ucrania, y también en Guatemala. What does it mean concretely? ¿Qué significa esto en concreto? It means that she helped reconstruct hundreds of crime scenes from the archives to the witness testimonies to the site. Ella ha ayudado a reconstruir cientos de escenas de crímenes a partir de los testimonios y los archivos de testimonios de testigos y los sitios en donde estos sucedieron. Her conference today will bring you to one of these research conducted to understand what happened in a specific community in Eastern Europe during the Holocaust. Su conferencia hoy les brindará información sobre estas investigaciones con el propósito de comprender qué sucedió en una comunidad específica de Europa del Este durante el Holocausto. The village in question is called Tomaszów Lubelski, where several thousand of Jews were killed in 42. El pueblo específicamente es Tomaszów Lubelski, donde miles de judíos fueron masacrados en 1942. Crucial fact, this village is located only 6 kilometers, a little less than 4 miles, from the death camp of Belzec. Un dato crucial, el pueblo está localizado a 6 kilómetros, menos de 6 millas, del campo de exterminio Belzec. This conference will give you a unique opportunity to broaden your understanding of the Holocaust. Esta conferencia será una gran oportunidad y única oportunidad para ampliar su comprensión del Holocausto. By understanding what was the geographical, the ideological, but also and mostly the human context that made the crimes possible. A través de la comprensión del contexto geográfico, ideológico, pero principalmente humano, que hizo posibles dichos crímenes. So follow the footsteps of the victims with Renata Skunczyk. Sigamos las huellas de las víctimas junto a Renata Skunczyk. She is Belgian and Polish, but she speaks great Spanish. Ella es belga y polaca, pero habla muy bien el español. I know she's a little nervous, so I won't keep her waiting anymore. Sé que está un poco nerviosa, pero no la vamos a mantener esperando más tiempo. Renata, bienvenida, Renata Skunczyk. Thank you all for joining the conference. It means a lot to us. And I hope this is the only a first step, and where we'll offer several others. And how you can maybe mention them. And I hope to see you soon. Muchas gracias por esto y les agradecemos infinitamente el que ustedes participen en todas estas charlas que poco a poco irán aclarando todas sus dudas acerca de estos eventos y acontecimientos históricos. Gracias. Thank you. Renata, bienvenida. Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por su participación en esta conferencia y muchas gracias sobre todo a las personas que han hecho esta introducción muy bien. Espero que mi presentación será buena que sus palabras de introducción. Muchas gracias, Arina Flores, José Ángel, muchas gracias, Ilan López también y Emmanuel Corté, muchas gracias. Les invito ahora, como no falta nada más para decir sobre mi persona, vamos a empezar con la presentación. He preparado para vosotros un caso de estudio intitulado Sucedió en un pueblo de Europa del Este. Hoy quiero llevarme a vosotros todos, a ustedes todos conmigo en un pueblo, una pequeña ciudad, podemos decir, que se ubica en Polonia, en Europa del Este. Pero antes de empezar, vamos a hablar un poquito de Europa del Este, que se encuentra en el título de esta presentación. Dame un momento para que
le muestra mi... Bueno. ¿Puede ver mi presentación? Sí. Bueno. Pues Europa del Este. No sé si todo el mundo sabe cuál es la definición, cómo podemos definir la Europa del Este, que se llama también a veces Europa Oriental. Yo he elegido una definición de la ONU que divide el mundo entero en 22 subregiones. Y hay varias definiciones de Europa del Este, pero he elegido especialmente la definición de la ONU porque ella se acerca más posible se acerca lo más posible de del campo de trabajo de Yahad Inunum. Según esta definición, se incluyen en Europa del Este, en lo que llamamos Europa del Este, en este territorio, 10 países que puede ver aquí en color amarillo, y son Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Moldavia, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia y Ucrania. Y Yahad Inunum hace sus investigaciones en casi todos estos países y además de eso, en los 3 países bálticos que puede ver en blanco ya, Lituania, Letonia y Estonia. También puede ver otros países que conoce muy bien, países occidentales como Alemania, Francia. Así puede ubicar un poquito los territorios de Europa del Este, donde se hacían las matanzas, entre otros, donde se hacían las matanzas de los judíos y que es el campo principal de trabajo de Yahad Inunum. Aquí también tiene otro mapa que ayude a ustedes, espero, a ubicar nuestra ciudad, Tomaszów Lubelski. Tienes 2 puntos en rojo, un muy conocido que conoce también porque yo sé que ya tenía una presentación sobre el campo de exterminio de Auschwitz. Aquí la tenéis, aquí la tienen, y también el campo mencionado ya por Emmanuel Corté, el campo de exterminio de Belzec. Estos 2 lugares se ubican a unos 360 kilómetros, para que se puedan imaginar un poquito que representa esta carta, y nuestra ciudad, Tomaszów Lubelski, se ubica a 6 kilómetros del campo del exterminio de Belzec. Y aquí le tenéis. Aquí le tienen, Tomaszów Lubelski está aquí, el campo de exterminio de Belzec y el campo de Auschwitz. Tomaszów Lubelski es una pequeña ciudad, hoy en día es una pequeña ciudad que se encuentra en la región de Lublin y se encuentra a 123 kilómetros de Lublin, que es la capital de la región, y a 362 kilómetros del campo de exterminio de Auschwitz. Antes de la guerra, entre 240.000 y 300.000 judíos vivían en esta región entera. Antes de empezar a hablar de la comunidad judía de Tomaszów Lubelski, de lo que pasó con esta comunidad durante la guerra, quería decir algunas palabras sobre el actor principal de estas matanzas, las matanzas que llamamos holocausto por balas. No se puede hablar del holocausto por balas sin hablar de los asesinos que eran los miembros de Einsatzgruppen, que son los escuadrones de la muerte. Estos eran escuadrones de ejecución itinerantes especiales formados por miembros de la SS, que eran los escuadros de protección, SD,
el Servicio de Seguridad y otros miembros de la Policía Secreta de Alemania nazi. Estos escuadrones de la muerte pertenecieron a la SS y actuaron primero superficialmente en la anexión de Austria en 1938, en la invasión de Checoslovaquia en 1939, y después ya plenamente en Polonia en 1939 y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a partir del año 41, a partir del principio de la Operación Barbarroja. Y a partir de este momento se convertían estos escuadrones en unidades especiales casi completamente autónomas. Su tarea principal era la matanza de los judíos prioritarios, los gitanos y los comisarios políticos. Y eso son las palabras del general de las SS, Erich von den Bach-Zalewski. Él pronunció estas palabras durante los juicios de Nuremberg y que expresan muy explícitamente la tarea, el trabajo que tenían que hacer estos miembros de los Einsatzgruppen. Principalmente se crearon 4 Einsatzgruppen y cada uno contaba entre 500 y 990 hombres. En total, eso nos daba más o menos una fuerza militar de 3.000 personas. Y ahora pienso que muchos de nosotros se va a preguntar cómo es posible que 3.000 personas matan a más de 2 millones de judíos en un tiempo muy corto, porque empiezan las matanzas en general por los Einsatzgruppen en 41 con la Operación Barbarroja que empieza en el 22 de junio de 41. ¿Cómo lograron a matar tanta gente en tan poco tiempo? Pues tiene que saber que también eran ayudados por otras unidades de la Alemania nazi, como por ejemplo el ejército nazi, Wehrmacht, los miembros de los batallones de la Policía del Orden, que se llama en alemán Ordnungspolizei, y también por varios colaboradores locales. Y como ya le he dicho, principalmente se crearon 4 grupos que se llamaron Einsatzgruppen, y cada uno de estos 4 grupos se subdividía en 4 o 5 otros grupos, más pequeños grupos que se llamaban Einsatzkommandos. Y la tarea principal de estos 4 Einsatzgruppen era seguir el ejército nazi, que seguía poco a poco ocupando, invadiendo más y más países de la Europa del Este. Pues así tenemos el primer grupo, Einsatzgruppe A, que tenía que seguir el ejército del norte y hasta los países de lo que se llamaba Reichskommissariat Ostland, traducible como Comisariado Imperial para las Tierras del Este, y que se componía en esta época de los países bálticos, pues Letonia, Lituania y Estonia, y algunas regiones de Polonia y Bielorrusia. También este mismo Einsatzgruppe A seguía el ejército norte hasta el norte de Rusia. El segundo grupo, Einsatzgruppe B, tenía que seguir el ejército de centro, el ejército central, hasta el este de Polonia, Bielorrusia y Rusia central. Y así siguiendo en todos estos países, por supuesto, estaban matando a la gente. Cuando yo digo seguir, no es solamente marchar, es también operar. Y las operaciones de estos Einsatzgruppen eran bien definidas. Tenían que matar todos los enemigos, como decían, enemigos de la Reich, específicamente los judíos. El tercer grupo, Einsatzgruppe C, tenía que seguir el ejército del sur,
hasta Ucrania Central y Ucrania del Norte. Y el último seguía el ejército número 11, la unidad de ejército número 11, hasta el sur de Ucrania, Crimea y Cáucaso. Y también tienes algunas cifras aquí, por ejemplo, cuántas víctimas habían había matado cada uno de estas Einsatzgruppen. Después de la guerra, solamente algunas palabras más sobre los Einsatzgruppen. Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos de líderes más altos de estos Einsatzgruppen eran juzgados, pero solamente 24 de ellos eran juzgados en los juicios que llamamos juicio a los Einsatzgruppen, que empezaron en 47 hasta el 48. Y se dictaron 14 penas de muerte y 2 de cadena perpetua. Y después, un poco después, 4 líderes adicionales de las Einsatzgruppen fueron juzgados y ejecutados por otras naciones. Ahora voy a hablar un poquito sobre las preparaciones de una investigación aquí, de la investigación de Yahad Inunum en Tomaszów Lubelski. Tienen que saber ustedes que saber que un viaje de investigación son en realidad algunos días, pero son algunos meses, a veces meses o algunas semanas de preparación. Pues, ¿qué son estas preparativos? Tenemos que pues la investigación de Yahad Inunum, cada una investigación de Yahad Inunum, en este caso hablamos de la investigación en Tomaszów Lubelski, es un viaje de algunos días, de unos 8 a 10 días, durante las cuales el equipo trabajó en el campo. Eso quiere decir, hace la investigación y las entrevistas con los testigos diferentes de los hechos que se refieren al genocidio. Pues, pero cada viaje requiere algunas semanas, a veces algunos meses de preparativos, de preparación. Pues empezamos siempre, especialmente los traductores de Yahad Inunum, a tratar y traducir los diferentes archivos. Trabajamos con diferentes tipos de archivos, que son archivos polacos, soviéticos, alemanes, y aquí tiene una pequeña parte del archivo que trata de las matanzas perpetradas en Tomaszów Lubelski. Este archivo proviene de la investigación de la Comisión para el Examen de los Crímenes de Hitler en Polonia. Así se llama esta comisión, y cuando analizamos un poquito ese documento, puede ver qué tipo de informaciones se puede encontrar en este tipo de archivos, ¿verdad? Por ejemplo, en rojo tienes algunas informaciones que parecen muy interesantes y que pueden ayudarnos un poquito en la investigación anterior ya en la ciudad. Podemos ver, por ejemplo, que en 1942 habían ejecuciones en toda la ciudad. Tipo de ejecución eran tiroteos. Podemos ver que alrededor de 100 personas eran fusiladas en esta ciudad. Este archivo es la deposición del mayor de la ciudad, y cuando le preguntaron al mayor por qué eran matados los judíos, las víctimas, de qué fueron acusados, puede ver abajo aquí que responde que porque eran judíos. Pues el único crimen de estas personas fue que eran judíos.
Después, otras informaciones. Quien perpetró la ejecución, podemos ver que eran miembros de la gendarmería. Tenemos también algunos nombres de estos asesinos. Vemos aquí que las víctimas eran enterrados en tumbas individuales o masivas en el sitio de ejecución, en el sitio o sitios si hay más sitios. Después vamos a descubrir y después y después ya está, son las informaciones más interesantes que podemos encontrar en este tipo de archivos. Pero no utilizamos solo archivos, utilizamos también otras fuentes de informaciones, por ejemplo, los libros, los trabajos de los historiadores internacionales, locales. Por ejemplo, aquí tiene usted puede ver también estas líneas en mi... Renata, vamos a tratar te voy a tratar de indicar cómo quitarlo, ¿ok? Ves arriba, hay una línea verde en tu pantalla que dice que estás compartiendo Está la bien. pantalla y dice View Options. Da clic ahí y en Ujú. una parte dice Disable Participants Annotations. En las opciones, Silan. En las opciones, sí. En las opciones, Ok. yo no puedo... Detener la compartición del participante. Lo Silan. Es que solo lo puede hacer Renata, lo de las anotaciones. Ah, ok. Renata es la única que estás compartiendo. Renata, ahí donde dice Unmute, Start Video, Manage Participant, en esa línea, la última opción dice More. La opción... interdire les... Vale, ya está. Y hay otra que dice algo así como que Ujú. Clear. En clear, ok, let's search. Permettre afficher les noms, masquer le volet, masquer les commandes, optimiser, copier. Ok, I don't see clear, but no pasa nada. Si ya está, bueno, Ya está bloqueado, ya no va pueden. a aparecer en cada página de, Sí. bueno. Ok, en donde le diste, donde decía More, hay algo que te dice Show Video Panel, mostrar el panel de video o algo así. Masquer. No, I don't know. No, lo quiere hacer para mí. Si Déjame ver si puedo. le dejo el control de mi... A ver, va a volverte a pedir a ver si así se puede. Vamos a... Ok. Y si no, lo que vamos a hacer es que vas a dejar de compartir la pantalla y volverla a compartir. Al volver a ingresar ya no pasa, ya no sale. Manchas. Pero no nos salgamos, sino nada más dale No, Stop Share. es Renata la única que lo puede hacer. Es la única también que no sabe hacerlo. Bueno. Ok, ahorita, comparte nuevamente. ¿Ya está? ¿Así? Ajá, y revisa lo que dijimos antes a ver si está habilitado la... En tus Creo que no opciones. está. No quiere hacer nada. Al lado derecho de donde dice que estamos viendo tu participación, Renata. Donde dice, al lado derecho dice ver opciones. Y después... Disable Participants Annotation. Ah, ya está hecho. Ya está, perfecto. Ya está. Y ya estamos. Seguimos. Mira, no puedo volver ahora en... Bueno. Perdón. Otra vez, porque no puedo mover. Vale.
Lo siento. Bueno. Otras fuentes interesantes que utilizamos son también las fotografías de la época, las imágenes de archivos. Esos son las fuentes muy, muy interesantes porque muestran la realidad como era exactamente en este tiempo. Y tenemos bastante de fotos estos, y también tenemos fotos de ejecuciones y tiroteos, porque muchos alemanes hacían fotos para mandarle después a sus familias, para mostrar qué hacían, a veces porque estaban orgullosos, a veces por otras razones. Y por eso ahora tenemos estas fotos de archivos muy interesantes. Aquí puede ver una foto de los dos hombres, dos judíos, enfrente de la sinagoga en Tomaszów Lubelski, destruida en 1940. Y puede ver que ya está el tiempo de la ocupación alemana, porque los dos hombres tienen los brazales blancos sobre los brazos. Con todas estas informaciones hacemos lo que se llama carpeta de viaje o un archivo de viaje que compone, que incluye todas estas informaciones de archivos, de los libros, revistas, mapas y fotos. Y creemos también un tipo de mapa, así como puede ver. Es un mapa de tiroteos, campos y guetos en la región de Lublin. Cada estrella muestra los lugares donde habían guetos, cada triángulo muestra los campos de trabajo y los rectángulos de colores diferentes muestran lugares de ejecuciones de los tiroteos de víctimas diferentes. Por ejemplo, en color azul yo pongo siempre las víctimas judías y en rojo, por ejemplo, los polacos o otros civiles si se trata de otro país. Aquí estamos en Polonia y así, solo mirando este mapa, podemos muy rápidamente ver en qué lugar ir para investigar en el crimen, en el holocausto por balas en cada lugar. Preguntamos a nosotros antes de irse en este viaje algunas palabras en las cuales tratamos de responder después durante el viaje, por ejemplo, dónde fueron enterradas esas víctimas, cuáles son diferentes pasos del crimen, dónde estaba ubicada el gueto, a qué parecía, etcétera, etcétera. Esas son solo unas preguntas típicas que podemos preguntar antes de ir al viaje, porque todo esto también pide una reflexión importante. Ahora vamos a hablar del viaje, pues nos vamos por fin en Tomaszów Lubelski. En el equipo estábamos en Tomaszów en marzo y abril de 2015. Y cuando hablo del equipo, hablo de algunas personas que son indispensables para que el viaje tiene lugar. Aquí tiene una foto del equipo. El equipo se compone del jefe del equipo, que es al mismo tiempo la persona que hace entrevistas, que es al mismo tiempo entrevistador o entrevistadora, de dos investigadores. Son las personas cruciales para la investigación porque son ellos que encuentran y que entran en contacto directo, son primeros a entrar en el contacto directo con los testigos. Y son también ellos que encuentran los testigos que después el equipo va a entrevistar. Tenemos también a un intérprete, un fotógrafo, camarógrafo, anotador y a 3 conductores que nos llevan a nosotros y a los investigadores de un punto al otro, de una ciudad al otro, de un pueblo al otro. Y ahora estamos por fin en Tomaszów Lubelski. Los judíos vivían en Tomaszów Lubelski desde el principio de la existencia de la ciudad, pues más o menos del siglo XVI. Y como puede ver, en agosto de 39 era una comunidad muy importante porque se componía de 6.000 o 7.000 personas
pues era casi la mitad de la población total de esta pequeña ciudad que contaba 13.000 habitantes en 1939. Los judíos tenían la sinagoga, 8 casas de oración, algunos partidos políticos, organizaciones sociales, heders, que son escuelas elementarias para los niños judíos, para que aprenden las bases del hebreo y del judaísmo. Pues como puede ver, era una comunidad muy grande, muy importante y muy desarrollada. Y los judíos se ocupaban sobre todo de la artesanía y del comercio. Tenían restaurantes, tiendas y otros lugares de este tipo. Cuando empezó la ocupación alemana en Polonia, fue el 1 de septiembre de 1939, muy rápidamente, pues el 7 y el 9 de septiembre, la ciudad de Tomaszów fue bombardeada por las fuerzas aéreas de la Alemania nazi, y en este bombardeo casi más de 200 judíos perecieron, y también el barrio judío se quemó casi completamente en el fuego causado por este bombardeo. Las unidades de la Wehrmacht entran en Tomaszów el 13 de septiembre, pero se quedan solamente algunos días, durante las cuales ya empiezan a persecutir y a humillar a los judíos. Pero el 25 viene el Ejército Rojo y los alemanes se retiran por algunos días. La renegociación, después de la renegociación fronteriza germano-soviética del 28 de septiembre, se vuelven los alemanes en la ciudad y el Ejército Rojo tiene que evacuarse. Y durante esta evacuación, muchos judíos, casi 5.000 judíos, se juntan al Ejército Rojo para quitar la ciudad porque ya sabían que les pueden hacer los alemanes, que le van a persecutir, que le van a humillar, que le van a robar y a lo mejor le van a matar. Es por eso que la mayoría de los judíos sale de la ciudad, y sabemos que en octubre de 1940 permanecieron entre 1.000 y 2.000 judíos en Tomaszów. Cuando los nazis se apoderaron de nuevo de la ciudad, directamente asesinaron a todos los judíos discapacitados. Después, a los otros ordenaron a quitar el centro de la ciudad, y todos estos judíos tienen que ubicarse en una docena de casas, y así se cree lo que podemos llamar el gueto abierto. En 1940, los nazis destruyeron el cementerio y la sinagoga y utilizaron las piedras de este edificio también y pavimentos, especialmente los que se encuentran enfrente de los sedes de las unidades alemanas. En 1942 el gueto se cierra y se convierte en el gueto como lo vemos, como lo conocemos todos. Y en marzo del mismo año, 500 judíos son enviados en Cieszanów, donde se encuentra un campo de trabajo. Y los judíos que se quedan en el gueto, hasta el fin del octubre de 42, hasta el día de la liquidación del gueto. Durante este día, una parte de estos judíos era enviada en el campo de exterminio de Belzec,
que ya lo sabe ustedes, se encuentra a 6 kilómetros de la ciudad, y otros son asesinados en diferentes lugares de la ciudad. Y eso es principalmente los que nos interesa, porque pasamos ahora a lo que llamamos la parte del holocausto por balas. Y hemos entrevistado en Tomaszów a 4 testigos, y cada uno nos dio unas informaciones muy interesantes e importantes para que podíamos juntar todas estas informaciones después y ver globalmente qué pasó con la comunidad judía de esta ciudad, de Tomaszów Lubelski. Y aquí tenemos, por ejemplo, Jan, quien nos habló de la destrucción de los edificios y lugares relacionados con la tradición y la religión judía. Porque, como saben ustedes o no lo saben, el holocausto no se limite a la destrucción física de las personas, no solo el holocausto, el genocidio en general no se limite a la destrucción física de las personas, pero a la destrucción de todo que se relaciona con esas personas o un grupo de personas. Así, la sinagoga, ya lo sabes, fue destruida, y Jan, nacido en 21, nos contó cómo. La sinagoga era un gran edificio de ladrillo. Los alemanes tuvieron algunos problemas para intentar explotarlo. Un equipo alemán llegó para hacer varios agujeros en cada pared. En esos agujeros ponen explosivos. Les llevó cerca de un mes destruirlo por completo. Ya sabemos lo que pasó con estos restos, con las piedras de este edificio. Después, un otro testigo que le voy a introducir un poco más tarde, León, nacido en 32, llegó con nosotros en el lugar donde se ubicaba la sinagoga, y así es el lugar hoy en día. Puede ver a qué parece este lugar donde se encontraba la sinagoga. La sinagoga se encontraba aquí, pero fue destruida durante la guerra. Hoy en día hay una tienda con un pequeño estacionamiento en este lugar. Pues físicamente no queda nada de la sinagoga, ni una palabra, ni una piedra, nada. Solamente es una tienda, y es por eso que también con el equipo siempre vamos en lugares diferentes para poner fotos de los edificios existentes o de los que no existen, para también apuntar estas informaciones en la historia, para que no se olvide que en este lugar un día había una sinagoga de una comunidad judía muy importante. Tenemos también un otro testigo, Yusef, nacido en 29, que nos contó un poco sobre el trabajo forzado de los judíos que se encontraban en el gueto. Los judíos del gueto fueron obligados a trabajar. En invierno, por ejemplo, tuvieron que despejar los caminos de nieve. Fueron custodiados por los gendarmes alemanes durante el trabajo. En su camino de regreso al gueto, se vieron obligados a cantar. Y la última de nuestros testigos era Mijalina, nacida en 21. Ella nos contó lo que llamamos a veces una luz en la oscuridad, una luz en el túnel. Nos habló del rescate, entre otros temas, de rescate de judíos y de la ayuda que intentaba dar a un judío, un joven chico judío que conocía. Un joven judío llamado Zucker se escondía en el ático de mi casa durante algún tiempo. Yo le daba comida. Un día, cuando fui a verlo, no lo encontré en su escondite habitual. Más tarde ese día supe que su cuerpo fue encontrado cerca de la iglesia ortodoxa. Fue asesinado por los alemanes. Y al fin de cada entrevista,
vamos con cada testigo si él es físicamente capaz. Vamos a poner fotos y encontrar y coger los coordenados GPS de diferentes lugares. Aquí tenemos 3 fotos de las 3 casas, 3 edificios que durante la guerra, durante la ocupación alemana, eran los sedes de diferentes unidades alemanas. Aquí tenemos el sede de la Gestapo, la Gendarmería y de la SS. Estos edificios son exactamente lo mismos, un poco renovados hoy en día, pero son exactamente lo mismos que en esta época. Y con todos estos testimonios podemos diferenciar algunas etapas del crimen. A veces son 5, como aquí, a veces son menos, a veces son más, pero estos 5 son las etapas que en nuestras investigaciones en diferentes países aparecen lo más Bueno, estas etapas son el arresto y la reunión, el camino, el hecho de divertirse, porque a veces las víctimas tienen que divertirse antes del tiroteo o son divertidos después del fusilamiento, la ejecución y el saqueo. Aquí tenemos un pequeño texto hablándonos del etapa número 1, que es la reunión. Y es León, que ya ustedes han visto antes. León nos cuenta: durante varios días, los judíos de Tomaszów y sus alrededores se reunieron en la plaza frente al edificio llamado la Gmina Judía. La Gmina es la administración local, en polaco, es una palabra polaca. Los judíos de Tomaszów llegaron a pie. Los judíos de otras ciudades y pueblos fueron traídos ahí con autos y carretas. Los alemanes les dijeron que se llevaran sus pertenencias más preciadas. ¿Por qué? Porque después lo que pasó es que les robaron los alemanes todos estos pertenencias preciosas, valiosas a los judíos. Aquí tiene un pequeño texto sobre esta etapa número 2, que es el saqueo. Los alemanes les dijeron a los judíos que se llevaran sus objetos de valor el día de la reunión. Después de la selección, tuvieron que dejar sus pertenencias en la plaza. Los alemanes les dijeron que no se preocuparan, que un camión vendrá a llevarse sus pertenencias y los llevará a donde sea que traigan a los judíos. Fue una mentira. Las casas judías también fueron saqueadas. Los alemanes tomaron todos los objetos valiosos. El resto fue tomado por los vecinos. Tenemos así la etapa número 2, que es el camino. A veces es el camino que las víctimas hacen desde el punto de la reunión, del arresto, hasta el lugar de la ejecución. Aquí el camino es un poco diferente. Se trata del camino de los que eran seleccionados para estar enviados en los diferentes campos de trabajo, porque en este caso los judíos reunidos en la plaza delante de este edificio judío eran fusilados en el lugar. No había otro lugar de ejecución. En la plaza los judíos fueron divididos en varios grupos. Después de la selección, los camiones llegarían a la plaza para llevar a cada grupo a Cieszanów, donde se ubicaba el campo de trabajo, Belzec, el campo de exterminio, o a campos de trabajos forzados diferentes. Y aquí me gustaría mostrarle un pequeño video de algunos minutitos con subtítulos en español.
sobre el etapa que a los investigadores nos interesa mucho, que es el tiroteo, la ejecución. ¿Se puede ver? No, Renata. Niemcy właśnie, No. jak zaczęli prześladować ich, to zwozili na ten ¿Se puede, Te se puede escucha. ver? ¿Se escucha y no se puede ver? No. plac. I tutaj na tym placu A ver. Deja de compartir bueno, bueno. pantalla y vuelve a compartir nuevamente. Sí, sí, sí. Bueno. Así. Partager l'écran. Ok. Y hay que compartirlo todo. Partager l'écran. ¿Ya está? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Dale. Vamos. i tu Niemcy właśnie jak zaczęli prześladować ich, to zwozili na ten plac. I tutaj na tym placu to ja osobiście widziałem, jak rozstrzeliwali Niemcy Żydów. Ja widziałem gdzieś, może ja wiem, chyba z 15 wtedy zastrzelili i są pochowani na tym placu, nie są wydobyci, są pochowani tam. Tak samo tu, jak ta ulica biegnie. Ona nie była asfaltowa, ona była zwykła polna droga taka. To tutaj wzdłuż, w tej ulicy leży z zakopanych, ja wiem, może z 5-6 Żydów. Bo tak jak szli, tak Niemcy strzelali. Tam, gdzie zabili, tam go zakopywali. 20, mogło być 18. Około tam, wie pani. To ich zakopali, zaraz wykopali tam doły i zakopali tam na miejscu. A na jakim, gdzie oni dokładnie zostali rozstrzelani? Na tym placu. Przed tą gminą żydowską? Przed tą gminą żydowską, bo ich tam wszystkich zgromadzili i stamtąd selekcjonowali i ładowali na samochody tych, których wywozili, bo stworzyli tutaj takie dodatkowe przy drogach budynki, baraki takie drewniane, w których trzymali po kilkudziesięciu Żydów w zimie do odśnieżania dróg, do innych tych trzymali. I ich stąd rozwozili właśnie i wywozili do Cieszanowa, do Bełżca i do tych baraków też, wie pani. Tych, którzy byli zdolni do pracy, jeszcze tego to mieszczali w tych barakach. I jak to zgromadzenie tych Żydów wtedy wyglądało? Oni musieli powychodzić z budynków, na tym placu się zebrać? Na tym placu siedzieli na siedząco, tak tego przywozili ich różnymi środkami transportu i samochodami, i wozami konnymi. Na ten plac? Tak, na ten plac. Tutaj, bo z miasta to ich pędzili pieszo, a z terenów to ich przywozili tutaj, wie pani. I oni siedzieli na tym placu? Siedzieli na tym placu i tam komisja była, nie wiem, czy to składała się z Żydów, z ich tej gminy, przedstawicieli tej gminy, czy z jakichś Niemców. W każdym bądź razie oni dokonywali tam selekcji i tam rozwozili ich później. A gdzie pan był, jak pan widział tych Żydów na tym placu wtedy? Pan widział z okna swego domu, czy pan wyszedł? Proszę panią, myśmy chodzili po ulicy, bo tam chłopcy tacy w wieku kilkunastu lat wokół tego placu chodziliśmy. Tam Niemcy nas nie odpędzali nawet, absolutnie. Patrzyliśmy, co tam się dzieje. I ci, którzy zostali wtedy rozstrzelani, to oni zostali rozstrzelani zaraz przy wszystkich na oczach ludzi? Tak. Chodził Niemiec między poszczególnymi ludźmi, jak był jakiś albo niedołężny, nie mógł podnieść się albo coś, to na miejscu go strzelał. Aquí tenemos pues el primer tiroteo.
el primer tiroteo que tuvo lugar en la Plaza de la Reunión, en la plaza delante del edificio de la administración judía, donde reunieron a los judíos, reunieron los alemanes a los judíos de la ciudad y también de los pueblos de alrededor. Y aquí puedes ver esta plaza, a que parece hoy en día, aquí fueron asesinados uno de las primeras víctimas que no pasaron la selección hecha por los alemanes. Leon después nos contó también, una comisión especial hizo una selección. Los miembros de las SS y la Schutzpolizei estaban eligiendo entre los judíos ancianos y enfermos, incapaces de trabajar. Esas 15-20 personas fueron baleadas. Sus cuerpos fueron enterrados en el lugar de ejecución por otros judíos y permanecen ahí hasta hoy. Hoy en día hay nuevos edificios en este lugar. Pues aquí, encontramos la primera fosa común, el primer lugar de los tiroteos, de ejecuciones y el lugar del enterramiento de las primeras víctimas. Después, León también nos contó la historia del rabino de la ciudad, porque el rabino era matado en su propia casa. Eso es un otro lugar de ejecución y pues le voy a leer sus palabras. Un rabino con su familia vivía en una casa cercana. El rabino y su esposa tenían unos 60 años y su hijo tenía quizás 19 años. Una vez los alemanes llegaron a su casa de noche. Le dispararon al rabino, así como a su esposa y su hijo. Les dispararon en la cabeza. Les vi heridos de bala en la frente después de la ejecución. Sus cuerpos fueron puestos en una carreta y llevados al cementerio judío, donde fueron enterrados en una larga fosa común. Así tenemos un otro lugar de ejecución con unas víctimas más. Esta vez sabemos de quién se trata del rabino y su familia, y tenemos también una otra fosa común. Después tengo un último pequeñito video de 1 minuto esta vez. Solo necesito 5 minutos para terminar con mi presentación. No más. No sé qué pasó. No, en otro. Hacemos así. Lo siento. Me muestra un mensaje un poco raro. Bueno, pues no le vamos a ver porque ya está. Un poco de paciencia, Renato. Ahí está. I gdzie zabijano Żydów? Gdzie rozstrzelano Żydów? Właśnie, jedną widziałem egzekucję zbiorową. I idealnie zasiedziałem. Na was tutaj daleko. Powiedzieć, że zbiorowej, tak? Proszę tak. Na listopadowej, to właśnie taka była, na listopadowej, przed właśnie przed ten młynem Sława, przed Miłem, na listopadowej, taki olbrzymi rów był wykopany, to Żydzi chyba kopali, ale to dosyć duży i właśnie tam Żydów sprowadzili, to byli różni Żydzi, byli starsi, młodzi, może o ile wiem, około 20-30 Żydów może było w tym czasie.
i Niemcy rozstrzelywali i oni tak padali do tego rowu. A myśmy jako byli małe chłopcy, ciekawie byliśmy zawsze za tymi Niemcami chodziliśmy. No właśnie, na własną też właśnie widziałem, jak oni strzelali i tam padali ci Żydzi do tego rowu. I to już później nie widziałem jak tak. Gdzieś pamiętam chyba wapnem, albo coś tak wyglądało jak mąka, to chyba wapnem było, który zasypywali. Y un otro para terminar. Del mismo A jak pan testigo. widział rozstrzelanie tych 20-30 Żydów, to pan przyjechał po mąkę do młyna, czy po prostu tak pan tutaj był? Z kolegami, z koleżkami, nie, nawet rodzice nie widzieli nawet. A ilu was tam było? Ilu było? To było tak 6, 8, kilku tam było. A czy ten dół był daleko od szosy, od drogi? Nie, niedaleko było. Może 50 metrów, do 50 metrów od drogi. To droga była, tak, to droga była, szosa była cały czas. I ten dół był tak równolegle, czy tak prostopadle? Tak razem szedł jak droga? Nie mogę sobie przypomnieć właśnie, ale nie mogę. Prawdopodobnie równolegle drogą. Podróże takie były. Aquí podía haber un otro testigo hablando de una otra ejecución que él mismo ha visto de sus propios ojos. Como era niño, era muy curioso y eso fue como vio a esta ejecución. Y también nos contó, Zdzisław, se llama este señor, los judíos, hombres y mujeres, fueron colocados alrededor de la fosa común que fue excavada antes de la ejecución. El pozo tenía 5 metros de largo, 2-3 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Los judíos fueron fusilados por varios tiradores alemanes con rifles y pistolas. Después del tiroteo, los cuerpos se cubrieron con cal y la fosa se rellenó con tierra. Los cuerpos de las víctimas aún permanecen ahí. Así llegamos a la última fosa común que descubríamos en Tomaszów Lubelski durante esta investigación. Se trata de una larga fosa común en el cementerio judío ya mencionada por algunos testigos. Una larga fosa fue cavada en el cementerio judío. Muchos judíos fusilados en sus casas o en algún lugar en la ciudad fueron enterrados ahí. Los alemanes requisaron postes con sus carreteras para transportar los cadáveres al cementerio. Vi esos carros trayendo cadáveres ahí varias veces porque pastaban mis vacas cerca del cementerio. Una vez, cuando me acerqué al pozo, aún no estaba cubierto. Entre las víctimas vi a mi vecina judía, Shia Koppel. El rabino y su familia también fueron enterrados aquí. Y ahora para ayudarle un poquito y para terminar también con esta presentación, ¿le puede ver plenamente este? Sí. Sí. Bueno. Pues como puede ver, eso es un pequeño, son las conclusiones de la investigación. Y a mi izquierda puede ver las informaciones que teníamos antes de irnos de este viaje de investigación, que provinieron de los archivos en diferentes fuentes, y a mi derecha puede ver todas las informaciones que sucedíamos a juntar durante esta investigación. Como puede ver, hay mucho más, tenemos ahora mismo mucho más investigaciones que antes del viaje. Sabíamos desde los archivos que alrededor de 100 judíos eran ejecutados por toda la ciudad de Tomaszów Lubelski en 1942. Sabíamos el nombre de las víctimas, alrededor de 100 judíos, y sabíamos
que eran matados en toda la ciudad, pero no conocimos a ningún sitio de ejecución, a ningún sitio del enterramiento de estas víctimas. Sabía solamente que estas víctimas eran enterradas en tumbas individuales o masivas en toda la ciudad, y también que algunos de ellos eran enviados al campo de trabajo de Chechanów y también al campo de exterminio de Belzec. Pero lo que nos interesaba lo más era descubrir dónde eran matados, fusilados y enterrados estos 100 judíos que no eran enviados al campo de exterminio. Y así tenemos informaciones muy importantes después de esta investigación. Hemos descubierto 3 fosas comunes, una en el cementerio judío, una otra en la calle Listopadova y una tercera en la plaza, en la calle Pilsudskiego. Esta en la plaza enfrente del edificio de la administración judía. Pues tenemos 3 fosas comunes. Tenemos también testimonios sobre diferentes pasos del genocidio. Tenemos testimonios sobre la reunión, sobre el camino, sobre los tiroteos, saqueos, edificios destruidos y mucho más. Hemos logrado identificar a algunas víctimas, como por ejemplo Rabino con su familia o la vecina de señor León, Shia Koppel. Y tenemos también algunos más nombres de víctimas. Tenemos mucho más detalles sobre el trabajo forzado, informaciones sobre polacos que intentaron salvar o ayudar a los judíos. Tenemos también informaciones muy interesantes sobre la vida judía anterior a la guerra, así como sobre las relaciones que tenían la comunidad judía con los habitantes de la ciudad que no eran judíos, en este caso polacos, católicos mayoritariamente. Y tenemos también la localización, las coordenadas GPS de todas las sedes de diferentes unidades alemanas en Tomaszów, y también de los lugares relacionados al judaísmo y tradición judaica. Y así se termina mi presentación. Muchas gracias a todo el mundo. Lo siento mucho por estos pequeños problemas técnicos que encontramos. Bueno, espero que se le pasa bien este tiempo conmigo, y si tiene preguntas, pienso que, no sé si tenemos algunos minutitos para algunas preguntas. Sí, Renata, estuve apuntando algunas, ¿verdad? Eran muchísimas, ¿verdad? En el chat, algunas que se fueron repitiendo y algunas que iban básicamente sobre tu investigación o el trabajo, la metodología de la investigación en un momento dado. Una de las preguntas tiene que ver con lo que mencionabas de la Operación Barbarroja en Rusia, en la URSS de aquel momento, ¿verdad? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y la pregunta, pues es una pregunta básicamente si había un acuerdo antes de esto, porque hablamos de un cambio de fronteras, ¿no? De que hubo una modificación de fronteras entre Alemania y Rusia. Entonces, ¿antes de eso había un acuerdo entre Rusia y Alemania o no? Antes, sí, había un pacto que se llama un pacto germano-soviético, en español es alemán-soviético, ¿no? Desde el 39, y la Operación Barbarroja es el nombre que se ha dado al hecho que la Alemania rompió este pacto y atacó la Unión Soviética. Pero antes sí, había un pacto que dividía también diferentes países, diferentes territorios entre las dos fuerzas, los dos invadores, ¿se dice? Invadores. Sí, invasores. Invasores, y después, el 22 de junio de 41, este pacto era roto por Alemania, y así empieza lo que se llama la Operación Barbarroja. Pues
pregunta llega a una segunda pregunta, es decir, me lleva a la segunda parte que era, se supone que Rusia en su momento, o la Unión Soviética en su momento, formó parte de los aliados con Estados Unidos y con Inglaterra, ¿no? Tú lo sabes, cuando llega el fin de la Guerra Mundial y pues Churchill por parte de Inglaterra, Roosevelt por parte de Estados Unidos y en ese momento pues Rusia también aparece como aliada en contra de Alemania. La pregunta es si hubo un cambio de política o fue simplemente una amenaza de parte de Alemania hacia Rusia que cambió su opinión y lo llevó a colocarse del lado aliado. No sé responder a esta pregunta. A lo mejor hay un historiador aquí que puede responder a esta pregunta. Ok, podemos dejarlo para una la plática próxima. Solamente para dar una introducción con esto, no hay que olvidar que Alemania invadió territorios rusos. Fue una razón suficiente para que Rusia justamente combatiera las fuerzas alemanas. Entonces no olvidemos que los americanos con los aliados, que fueron los ingleses, entraron por Francia del lado oeste para ir combatiendo a los alemanes, y Rusia del lado este empezó a combatir a los alemanes hasta terminar con el régimen. Luego, como se sabe, el mundo se dividió después en el congreso que hubo en Yalta, donde se tomó la decisión de dividir el mundo entre lo que fueron la Unión Soviética y el comunismo, y lo que fue los ingleses, los franceses y los americanos, que es lo que hizo que Berlín, que era la capital de Alemania, estuviera dividida en 4 zonas diferentes. Era el inicio de lo que llamábamos la Guerra Fría, ¿no? Exactamente. Ok, y una pregunta más, Renata, perdón. Generalmente tengo muchas, pero estoy tratando de... con mi presentación? No hay preguntas. Muy bien. No, muy bien. Hubo muchas felicitaciones, muchísima gente. Esto va a estar, obviamente, lo vamos a grabar y editar por el corte que hubo y va a estar subido a la página del Museo del Holocausto de Guatemala, ¿verdad? Ya sabemos que es mdh.org.gt. Ahí estará Renata de nuevo para que puedan verla en la conferencia en un par de días, puesto que vamos a tener que editar por el corte que se dio. Entonces paso a la segunda y última pregunta, Renata, y tiene que ver con cómo hace Yahadi Nunum en este caso para que los testimonios no se pierdan por la muerte, por edad de los testigos, ¿verdad? Porque estos ancianos que estamos viendo eran niños en su momento. ¿Qué va a pasar cuando no haya testimonios? ¿Qué va a pasar con qué exactamente? ¿Qué va a pasar con la historia? Lo que preguntaban era que era muy interesante porque el testimonio es una prueba, ¿no? O sea, es una prueba de certeza, ¿no? Entonces, al ir muriendo la gente, hay como cierta presión de prisa o de rapidez para poder tener esos testimonios lo más pronto posible, ¿es correcto? Sí, es correcto. Es que intentamos hacer, pero ahora con la situación en el mundo entero, con el coronavirus y todo eso, es que tenemos un pequeño retraso causado por la cerrada de las fronteras. Pero es claro que sí, es que tenemos prisa para intentar a entrevistar a lo más testigos posible. Es que lo que va a pasar es que los testimonios que tenemos ya son grabados, pues se encuentran en nuestros archivos y se pueden consultar a cada momento. Si le interesa, le invito a mandar un correo a alguien del equipo de Yahadi Nunum, porque todos estos testimonios normalmente se pueden consultar. Y yo tengo miedo por estos testigos que todavía no teníamos tiempo entrevistar, es que sí, que se van a morir y que esta historia
y esta historia de las víctimas, porque no solo es historia del Holocausto, es historia de las personas, es historia de las víctimas, es historia de las comunidades, de las familias, que todo esto va a desaparecer jamás. Es por eso que es muy importante empezar de nuevo a hacer viajes, y ahora se está desarrollando el primer viaje después del coronavirus. Si no me equivoco, es en Ucrania. Y eso es. Y Sí, es Ucrania. me alegro mucho que podemos de nuevo empezar poco a poco a hacer investigaciones, porque es muy importante lo que la persona ha dicho, es que tenemos mucha prisa y es como una batalla con el tiempo. Ok, yo creo Ángel, que... si me permites agregar algo, es Dime. que justamente esa pregunta o aprovechando esa pregunta es la importancia de hacer este tipo de encuentros también, para que todos los educadores que están aquí con nosotros, imagínense que después de ver estas pruebas, escuchar la charla tan ilustrativa de Renata, ver videos de gente que lo vio con sus propios ojos, todavía hoy en día hay gente que quiere decir que el holocausto no ocurrió, o que quiere disminuir el efecto que tuvo el holocausto, que va en contra de la historia a decir estas locuras teniendo sobrevivientes con nosotros. Imagínense lo que va a pasar cuando ya los sobrevivientes no estén, cuando ya no podemos escuchar de primera mano las historias que ocurrieron. Y por eso es tan importante que ustedes como educadoras tengan estas herramientas para poder transmitir la historia. Acuérdense que no hay nada peor que un pueblo que no conoce su historia, y esta es la historia de la humanidad, no es la historia del pueblo judío. Como dijo Renata, había muchas minorías que estaban perseguidas, que fueron asesinadas por el odio, por esa capacidad del ser humano de destrucción, y es algo que nosotros tenemos que volver relevante a nuestra historia, a nuestra actualidad. Así que vean las herramientas que se les presentaron el día de hoy, no solamente como un relato de la historia del pueblo judío, sino como algo que ustedes pueden traer también a su realidad actual. Hay un poema muy famoso de un padre polaco que escribió más o menos algo como, al principio vinieron por los negros y yo no hice nada porque no era negro. Y después vinieron por los homosexuales y no hice nada porque no era homosexual. Vinieron por los judíos y tampoco hice nada porque no era judío. Y cuando vinieron por mí ya no había nadie que alzara la voz para defenderme. Así que el contrario de la guerra no es la paz, es la tolerancia, es la acción, es el amor, es el conocernos, es el levantar la voz, y por eso creo que aprovechar estos espacios es de tanta validez hoy en día. Gracias, Ilan. Yo quiero sí también ir concluyendo un poco en esto que también fue muy repetido en el chat. Pues obviamente Guatemala no puede permanecer sencillamente indiferente cuando hemos tenido un conflicto armado que todos conocemos, incluyendo pues los maestros, la falta de instrumentos, terminología adecuada, la didáctica, que es algo que hemos estado discutiendo con el Ministerio de Educación para desarrollar por parte del Museo del Holocausto hacia ciertas terminologías y cuestiones didácticas para la enseñanza de los jóvenes. Tercero básico me parece que es donde está la enseñanza de la Shoah en este caso, pero esto va más allá, ¿verdad? El Holocausto es un generador de emociones y de situaciones ideológicas que son presentes hoy, se estarán presentes siempre en el ser humano, ¿verdad? La oscuridad y la luz siempre van a estar presentes, pero lo importante es que lo que dijo Ilan es sumamente vital, ¿verdad? O sea, no estamos solo hablando de los judíos, estamos hablando de los seres humanos, estamos hablando de la tolerancia, de la apertura, de la inclusión, ¿verdad? De la igualdad de oportunidades, de tantas cosas que, por supuesto, muchos guatemaltecos a través del chat precisamente que he estado revisando nos dicen, pues sí, Guatemala, ¿verdad? O sea, claro, es mundial. Sin embargo, estamos notando cómo ese odio pareciera ir creciendo cada día, especialmente en estos últimos días, ¿verdad? Hemos notado esa intolerancia creciente que puede llevarse a cabo a través puede lucharse contra ella a través de la educación, del conocimiento, de las palabras apropiadas y de la empatía
que nosotros como maestros, yo también soy maestro, también tengamos con nuestros alumnos, con nuestras comunidades y con los demás conciudadanos como guatemaltecos, todos con los mismos derechos, ¿verdad? No sé si tengan algo que agregar. Ilan, Renata. Ok. Pues agradecemos infinitamente, Renata, tu participación. Renata Skonchik, investigadora Yahadi Nunum, Ilan López, director de la comunidad judía, por supuesto, Rinita debes andar por ahí, la licenciada Reina Flores del Ministerio de Educación. ¿Tienes algunas palabras por ahí, Rinita? ¿No? Solamente agradecer a todo el mundo que fue un placer y un honor hablar para vosotros y con vosotros también en los comentarios que puedo leer. Muchas gracias. Y bueno, que le pase muy bien y un buen día a todo el mundo. Pues entonces, muchas gracias a todos los maestros, participantes, personas, amigos, ciudadanos del mundo. Ilan, muchísimas gracias por tu participación, la comunidad judía, por supuesto, a Rinita, a Edna Portas del Ministerio de Educación, a la doctora Casasola, ministra de Educación, a Marco González, también director de Yahadi Nunum, a Patrick de Bois, que está con nosotros siempre, aunque sea en espíritu, y a cada uno de los participantes. Seamos parte de ese cambio. La invitación está abierta, tenemos todo el año entrante para desarrollarnos. El Museo del Holocausto está abierto, sus puertas están abiertas y siempre vamos a estar dispuestos a escuchar, a discutir, a platicar, a llegar a conclusiones con cualquier grupo de personas, porque para nosotros todos los seres humanos somos iguales. Así que muchísimas gracias por su participación. Renata, un abrazo hasta donde estás y cuídense mucho. Dios los bendiga y que todo nos lleve bien al final de esta etapa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias. Hasta luego, buen día. A todo el mundo. Buen día a todos.